Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Hoy nos acompaña Marcela Cejas Calpuqueo desde Rosario, Argentina, una cómplice muy especial en estos avatares y de pensamiento y escrituras de la danza, quien nos va a compartir su charla para corporizar lo invisible y nos va a mostrar estas rutas de estas corporizaciones. Marcela desarrolla su carrera de la danza a partir de la danza contemporánea, encarando la creación y la indagación de contenidos interculturales a través del lenguaje de la danza y la gestión. Es bailarina y coreógrafa desde el 85, gestora cultural. Se desempeña actualmente también en el sector cultural, especialmente con enfoque hacia la danza. Formó parte de diversos grupos de creación y proyectos basados en la autogestión, como el Observatorio Iberoamericano de la Danza desde el año 2000, Mestizas Rave de Danza para Todos, Mujeres Infinita, y MCWRC, Movimiento Cultura Viva y Región Centro, en los años 2016 y 2017. Fue organizadora también del Festival Internacional de Danza en Rosario entre los años 93 y 97. Se interesa en los procesos de simbolización y creación de la danza contemporánea dentro de lo multicultural. Se enfoca en la creación artística como proceso de transmisión de conocimientos y de transformación vital de la danza. Actualmente coordina la plataforma para la difusión y el desarrollo de la danza Observatorio Panamericano de Danza desde el año 2000 y lleva adelante la revista digital Observatorio de Danza, ODA, entre otras actividades. Bueno, Marce, pues muy bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación, por acompañarnos y bueno, comencemos por irte conociendo poco a poco, cómo son tus encuentros con la danza o cómo la danza te encuentra a ti. Bueno, primero buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Y desde que nos conocimos, no hace tanto, siempre me invitas a cosas y eso es de agradecerse mucho. Yo no sabía, me enteré mucho después, años después, que a mí la danza me había impulsado mucho desde muy chica. Eso fue algo que me comentó mi mamá, pero muchos años después de que había empezado a bailar. En realidad yo empecé a estudiar en la Escuela Nacional de Danzas. Siempre me gustaba ver danza, no importaba cuál. A lo que más acceso tenía era el ballet. Era en la época que el Bolshoi existía la Unión Soviética. Mira de lo que te estoy hablando. Muy décadas atrás, y salía mucho de gira por América Latina. Y entonces había desarrollado un gusto especial por todo eso, aunque me daba cuenta que no era lo que me gustaba. Un poco así, y con el tiempo, en el año 85, una amiga estaba haciendo la escuela de danza, Escuela Nacional de Danza, que ahora está extinta, y bueno, empecé ahí a cursar y de inmediato me sentí muy interesada, en especial por la danza contemporánea. Fue un flechazo del lenguaje. Sin embargo, a mí siempre me gustó estudiar. No soy come libros, pero siempre me gustó estudiar. Me gustó la transmisión del conocimiento, te requiere de una rigurosidad, que en la danza la rigurosidad ha estado muy asociada a lo académico como institución académica. Sin embargo, por mi formación personal, también por mi carácter como persona, la rigurosidad institucional siempre me sentó muy mal porque me ha resultado restrictiva. Explico brevemente por qué. Yo soy en Argentina, yo soy por parte de mi papá indígena y por parte de mi mamá descendiente de europeos españoles
criados en Brasil en condiciones de semi-esclavitud en facendas de los curas. O sea, entonces, en Argentina la educación, no digo que en otros países no, quiero hacer esa salvedad, es muy sesgada y tiene mucho, es una educación muy blanqueada aún hoy, aunque hay intentos por que deje de ser así. Entonces, todo lo académico para mí venía asociado a esa restricción de identidad, de parcialidad cultural. Entonces siempre me causaba mucho escozor la academia. Bueno, sin embargo, no el conocimiento y la rigurosidad. ¿Por qué hablo de la rigurosidad? Por esta asociación a la academia y porque en algún momento estalló como si fuera un carnaval, tuvo una especie de contraacademia que terminó siendo una contrarrigurosidad en el estudio del movimiento, una contramanufactura de obra y una contra de todo. Y eso a mí nunca me gustó. Siempre me gustó y me sigue interesando mucho conocer, ver una obra, conocer cómo la arman, una obra coreográfica, ¿no? Una obra de escena, en la escena que elija el artista. También me interesó mucho, siempre no, me interesó mucho las experiencias sociales de la danza. Esto de que cualquiera puede bailar, sí, pero uno tiene que saber qué lenguaje quiere construir y qué tipo de cosas quiere transmitir, porque al fin y al cabo el arte necesita encontrarse con alguien que lo vea y algo muy sencillo estoy diciendo. Y entonces todas esas experiencias sociales de la danza también son muy interesantes, que no necesariamente revisten interés para alguien que le interesa hacer una obra. Entonces las obras andan medio de capa caída últimamente, porque han perdido momentáneamente esa fuerza de la construcción que se ha ganado con la academia, bueno, con la rigurosidad que venía en la academia, pero como me peleé con la academia, entonces no hago obras, bueno, no, lo digo medio chistoso para que no suene una queja, pero un poco es eso. Por otro lado, hay otro campo muy interesante, no sé si me desvío del tema, pero otro campo muy interesante que es la producción y la gestión sobre la danza. No sobre no digamos, hay una manera de producir y programar danza, de gestionar danza. También es un campo de la danza, no es un campo de las ciencias sociales o de la pura gestión cultural. Hay algo que se hace diferente cuando se gestiona y se produce danza. Hay que tener un conocimiento y también forma parte de todo el campo de la danza. Dentro de esos campos también podemos mencionar el campo escrito, que es el que nos hizo encontrarnos un poco. Claro. Y del pensamiento escrito en una infinidad de soportes, pero tiene que ver con la escritura, no la narrativa, sino la escritura. Un poco todo eso es lo que he venido trabajando de distintas maneras desde que me encontré con la danza. En torno a experiencias sociales de la danza, años atrás, yo viví algún tiempo en Barcelona y después volví a Argentina porque me pareció que tenía que volver. Lo sentí así. Y cuando volví estaba como deseosa de hacer cosas y me encontré con una bailarina con la que fuimos socias bastantes años y nos inventamos un nombre para un tipo de actividad que es la rave, fue la rave de danza. Rave en el sentido de rave, de las fiestas raves, pero sin drogas y sin alcohol, solo danza y agua, fruta. Bueno. Y lo que hacíamos básicamente era armar una obra de danza que estaba estructurada con partes de flash mobs y con partes pautadas, con composiciones sencillas, breves y sencillas, y era una obra que se hacía entre bailarines y no bailarines, y lo hacíamos en el espacio público urbano, entiéndase, la calle, la franca calle. Y eso fue muy interesante porque realmente mostró la capacidad del
de las experiencias sociales de la danza, porque venía gente incluso, algo que nosotras no habíamos pautado era que fuera intergeneracional, y venía gente de muchas edades, ex bailarines, grandes, a meterse en la rave. Lo que hicimos fue armar unos cursos como básicos de clases, eran unos seminarios que duraban una semana, con una coreógrafa muy amiga nuestra, Rebecca Hilton, que había bailado en los años 90 con Stephen Petroni en New York, y entonces ella venía desde Melbourne, Australia, daba los cursos y entre las tres montábamos la rave. Y después de una semana de trabajo se bailaba en distintos lugares de la calle. Una de esas raves que hicimos, la hicimos en la playa. Acá hay un río, el río Paraná, y se bailó en la arena, y después llovió, y entonces como con una experiencia social de la danza. Los bailarines bailaban con la complejidad de un bailarín profesional o semiprofesional, y los no bailarines bailaban con la complejidad de una persona que le gusta bailar, pero que no está desarrollado en el lenguaje. Y ahí fue como que todo este combo que les dije, obras, experiencias sociales de la danza, producción y gestión, pensamiento escrito, como que todo ese campo de la danza se aclaró muchísimo. Y entonces empecé a trabajar de una manera más delimitada con esos campos, eligiendo, de acuerdo a las circunstancias, elegí hacer una investigación escrita, bien, de acuerdo a otras circunstancias, elegís montar una obra, bien, pero o realizar una experiencia social de la danza, bien, y tienen cada una su rigurosidad propia, con su margen informal, donde uno puede improvisar, probar cosas, inventarse cosas, copiar cosas, y un margen mucho más riguroso que es, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo que producirlo. ¿Cómo lo hago? Que es básicamente la creación. Bueno, punto y aparte. No sé si te respondí algo de lo que Sí, pedías. esa es una ventana de ingreso. Bueno, entonces conectemos de nuevo con esa experiencia en Barcelona y con el título que nos convoca para corporizar lo invisible. ¿Cómo en esa amalgama o universo de esferas de la gestión, la creación, la producción intelectual de la escritura, aparece esa posibilidad de corporizar lo invisible? Eh, en mi sistema de pensamiento, estos son cosas que he visto con el tiempo, no es que fui preclara y dije, yo pienso de esta manera, entonces voy a producir tal cosa. Pero en mi sistema de pensamiento, el arte no tiene que ver con las personas, tiene que ver con la naturaleza. Pero insisto, es mi sistema de pensamiento, ni siquiera sistema, es la manera en la que veo el mundo. Probablemente, no, probablemente nada. Entonces, siempre hay un momento en el que uno crea, baila y está como en un estado de tanta introspección que está como aislado. Bailás o escribís, no importa. En el momento en que vos producís algo, creás, pareciera que estás aislado. Pero no es real ese aislamiento. En realidad uno es como que suspende, es como cuando te tapas los ojos, pero seguís escuchando, ¿sí? Suspende un determinado tipo de estímulos para enfocarse en una tarea. Cuando vos te pones a crear, nosotros mayormente hemos estudiado
la danza a través de la caja italiana, ¿no? O el espacio que se llama espacio americano, que es como si a un escenario le levantaras le levantaras todos los telones, todas las bambalinas y dejaras el espacio así tal cual. A eso se le dice espacio americano, pero viene del racionalismo, que es final del Art Deco, entonces tampoco es tan americano, pero bueno, se le llama así. Pero ahí seguías estando adentro de una casita, ¿no? La casita teatro. La primera clase que yo tomé de danza, yo tendría 5 o 6 años y venía a la escuela en la que yo cursé toda la infancia, venía una maestra de danza que en ese momento ella daba algo que se llamaba danza libre. La mujer, con los años, cuando crecí, supe que era María Fuchs, que fue una gran bailarina de aquí, no de Argentina, de Buenos Aires, no gran porque ella hubiera hecho algo grandioso dramáticamente, sino porque fue una persona que propuso cosas que no estaban propuestas y las llevó a cabo y murió hace poco, a los 90 y pico de años. Esa mujer nos sacaba del salón y nos llevaba, la escuela tenía un parque muy grande, con huerto agroecológico, bueno, esas cosas bien de los 60, 70, divina, y ella nos llevaba a bailar afuera. Eso quedó ahí suspendido durante décadas y cuando en algún momento yo, estando en Barcelona, quise volver a producir algunas cosas y tenía algunas amigas bailarinas que me decían, uy, danos un curso, danos unas clases, estudiemos, investiguemos, se me ocurrió retomar aquello de estar, digamos, de salir del encierro natural de un teatro o de un salón de clase, de una escuela, de salir de la construcción edilicia, donde el movimiento es prácticamente ajeno, porque la construcción no siempre fue como la vemos ahora, pero en estos momentos de cemento, de concreto, de hormigón armado y hierro, la danza es muy ajena a todo eso. Y lo sabemos muy bien porque es muy difícil encontrar un salón con con un piso que sea acorde a la danza. Si en general nos encontramos con unos pisos horribles, sin rebote, sin cámara de aire, dramas que ya conocemos. Entonces dije, bueno, a mí lo que me interesa, siempre me interesó trabajar es bailar sin la casita. ¿Qué pasaría con la danza? Una de las primeras, bueno, las primeras pruebas las hice con una bailarina amiga argentina en Barcelona. Las dos vivíamos allá en la misma época. Hicimos varias jornadas en la playa, pero no en una playa alejada del mundo. No, en la playa más céntrica de Barcelona, en la Barceloneta, pero en un lugar que es como la puerta de entrada de la playa, una de las dos puertas de entrada. Digamos, donde paran todos los buses, llegás para el bus, te vas a ese lugar para irte. Bueno, para trabajar con la mirada desinteresada y casual de los transeúntes. Bueno, en ese medio uno empieza a darse cuenta como cuando bailás en la casita, que es una sala, uno hace uso de un montón de herramientas que son de origen cultural. Lo haces siempre, pero en el caso de cuando salís, perdón, cuando estás adentro del teatro, usas herramientas que te parecen naturales y son todas aprendidas, que no funcionan cuando salís de la casita y estás, que te da el sol, la mirada de la gente que pasa, una pelota de un niño que se atravesó. ¿Cómo trabaja uno con ese aspecto que tiene que resolver rápidamente para poder crear? En ese caso era improvisación. Y ahí vos empezás a darte cuenta que todo eso que era natural era aprendido, que no todo lo aprendido eran herramientas, muchas cosas no te sirven, y entonces estás realmente en un punto perfecto para ver qué rol juega la razón, el raciocinio, en lo que vos estás haciendo. ¿Cómo
cómo bailás con todos los sentidos, y la razón es una herramienta organizativa, no es una herramienta compositiva. Claro, vos ahí haces, para la gente muy creativa que pueda estar escuchando, les voy a estar diciendo algo que ya conocen muy bien, sí, sí. Pero uno a veces no sabe hasta qué punto tiene la estructura de la estructura institucional de la educación metida en el momento de la creación. Esa gente que te transmite mucho haciendo pequeños movimientos o movimientos muy suaves, nada exagerado, es toda gente que se ha desprendido más de esa pequeña herramienta que domina mucho en el momento de la creación. Entonces ese era un gran desafío. El segundo curso que hicimos no fue un trabajo de años, pero sí fueron varios encuentros que armamos muy interesantes, de los que solo tenemos registro fotográfico y minúsculo, algunas fotos. El segundo encuentro lo hicimos en un parque, es un parque, es Barcelona, pero es afuera, a las afueras prácticamente. Es un parque que muy viejo, que parece nativo, y hay partes que son nativas y otras no, hay vertientes de agua, hay una construcción muy antigua, chica, donde viven pavos reales, pero los pavos reales no se pasan a los caminos, hay como unas cañadas, parece un lugar bastante nativo. Entonces fuimos a ese lugar, unos 7, 8 bailarines. Cuando uno baila al lado de un árbol, ¿cómo baila? Ahí se te siguen desmontando como antes, saliste de la casita y fuiste a la playa y se desmoronó todo el sistema racional con el que armabas una improvisación. Cuando vos estás ante una presencia de una naturaleza muy fuerte, una cañada, árboles de 150 años, 200, en vida de árboles es poco, en vida humana es un montón de follaje, pájaros, que vos te das cuenta, pájaros así asomados en las ramas mirándote, ¿qué hacen estas? ¿Viste? Entonces empezás a notar todos esos pequeños movimientos propios de la naturaleza y que vos te estás metiendo ahí. ¿Cómo haces para bailar ahí que no sea... Yo a veces hablo sarcásticamente. No, abrazo el árbol, me recuesto en el árbol, hago como una hoja que se mueve. Digo cosas sencillas para entendernos sin estar en el sitio. No, ¿cómo opera? Los árboles son muy densos, los troncos son muy densos, no te dejan bailar con tanta facilidad. No te dejan. Entonces, qué pasa ahí con el bailarín? ¿Qué truco mental tiene que hacer para fusionarse con el lugar y estar bailando? Bueno, también es un truco que tiene que hacer nuestra civilización, porque todo lo que construye la civilización en este momento, ya lo sabemos, son todas intervenciones en la naturaleza. ¿Cómo se puede construir algo sin intervenirla, sin romperle un ciclo? Bueno, es un ejercicio, creo que esos cursos fueron ejercicios para el bailarín, no ejercicios estéticos. No es que alguien que nos viera hubiera dicho, puede que sí, pero no era, hubiera dicho, wow, qué interesante lo que están haciendo. No, porque eran más que nada ejercicios mentales. ¿Cuál fue el resultado de eso? De las 6 o 7, creo que eran 7, bueno, 6 o 7 bailarinas que participaron, todas ellas notaron mucha transformación interna en cómo estar en la escena. Esto de
que bailarines muy experimentados, incluso bailarines ancianos, que son los que más lo dicen, es vos entras a una escena y sentís la presencia de los demás, y es esa presencia la que te modifica, y la misma obra la haces de distintas formas. Bueno, pero eso se ejercita con los años únicamente, ¿no? También se ejercita con otras formas de vida que vos no entendés el código, como por ejemplo la vegetación, o como por ejemplo, no sé, escuchar un arroyo que corre. No son cosas, no son, son cosas que la cultura occidental dejó muy atrás en la creación artística. Y eso da una herramienta y da una plasticidad en la que, esto hablando con con el transcurrir de los años, hablándolo con algunas de las bailarinas que hicieron esos cursos, es como que nos dio a todos una plasticidad. A mí me lo acrecentó mucho, y a las que no no habían hecho nunca estos ejercicios, les dio una plasticidad de poder bailar donde sea y como sea, y bajo cualquier circunstancia. Eso fue en principio para corporizar lo invisible. Toda esa parte donde donde la razón queda como una herramienta muy chiquita, que es eso, digamos, vuelve a su envase original la razón, no lo toma todo. Y en la creación artística eso es, es todo un tema a desarrollar. Porque cuando se te acaban los temas, hay muchos más, pero cuando se te acaban los temas, ¿qué es lo que cambias? Y lo que se ve en general, mucho más uso de la parafernalia del movimiento, a veces está buenísimo, pero todo rápido, todo agitado, todo va a ser hablar del siglo XXI, todo va a ser hablar de las condiciones de vida de las personas en el mundo contemporáneo. Hay mucho más tema. De acuerdo, hay muchos más temas y hay esa gran pregunta por esa reconexión con esos flujos, con esos movimientos que están ahí, con el árbol, como dices, sentirlo para que le muestre a uno cómo bailarlo. Bueno, en ese sentido, en esa conexión, uno de los textos que nos compartiste de un libro reciente de improvisación en danza, estableces un vínculo también muy especial que solamente voy a denunciar para que tú nos cuentes cómo fue ese tejido entre el contact y los manglares del río Paraná. ¿Cómo en un texto de improvisación en danza llegan esas conexiones y esas corporizaciones del invisible? A mí me parece que se enmarca precisamente allí también. En el año 99, no, 98, 98, yo formaba parte de un grupo, bailaba por mi cuenta, pero también formaba parte de un grupo, y a mí siempre yo organizaba desde el año 92, más o menos, siempre organicé capacitaciones acá con maestros, bailarines de otros lugares. Porque siempre me pareció nada, que había que estudiar mucho y estudiar con buenos maestros. Y económicamente yo vengo de clase trabajadora, no obrera, pero sí trabajadora. Entonces, definitivamente siempre fue una preocupación para mí cómo tener recursos para poder estudiar. Una era traer gente, porque yo lo organizaba, no cobraba por eso, por supuesto,
Ahora él, por supuesto, estaría de más, porque ahora sí uno puede cobrar por su trabajo en cuestiones de danza, por más que sean cobros chicos. Pero yo, digamos, cobraba tomando esos cursos. Los organizaba, venía gente, saneaba los gastos y yo tomaba y además pasaba algo que me interesaba, que era que otros pudieran estudiar cosas muy interesantes. Y en un momento, ya habían pasado la época del Festival Internacional de Danza, que yo era la encargada de armar seminarios internacionales, no sola, pero armaba una parte. Y en un momento dije, hay que traerle a Steve Paxton. ¿Cómo vamos a hacer? Y yo pensaba, bueno, no me acuerdo cómo, sí, escribía Contact Quarterly, la revista de Contact, histórica, y les dije, mira, me presenté, no me acuerdo si les mandé un fax o un mail, mirá el tiempo que te estoy hablando. Bueno, entonces les expliqué qué era lo que quería. Y les dije que yo no era una persona, no era un deseo individual, sino que había todo un grupo de una asociación de bailarines que habíamos propuesto el armado con otras dos amigas, que finalmente se armó y existe hasta hoy. Que si me podía facilitar el fax o el teléfono de Steve Paxton. Sí, me lo mandaron. Me hicieron bastantes preguntas, ¿no? Al final me lo mandaron. Bueno, entonces yo empecé a mandarle fax a Paxton diciéndole siempre lo mismo, mirá, nos gustaría mucho. Yo le tiré a esa asociación, les dije, miren, yo lo voy a traer. No sé cómo, pero yo lo voy a traer. Mejor si es con la asociación. Bueno, se engancharon, por supuesto, era Paxton. Bueno, al final, después de como un año de escribirnos, estos faxes a las perdidas, un día me contesta y me dice, lo estuve pensando, voy. Tengo esta fecha, esta fecha, esta fecha. Creo que en el artículo ese lo puse. Viajo en primera, no quiero parar en hotel. Bueno, vino Paxton. Y estuvo un mes. Conseguimos una beca, gestioné una beca en una fundación acá de unas empresas, bueno, que ya no existe, no importa. Vino Paxton y dio una formación de 3 semanas todos los días. Y la única condición era que hubiera bailarines o no, bailarines profesionales o estudiantes, pero que estuvieran muy comprometidos con la transmisión de los conocimientos. Entonces fue la única condición que pusimos. Claro, en 2 días se cubrió el cupo. Además era accesible, que eso es algo que a mí siempre me interesó mucho. Bueno, cuando Paxton vino acá, trabajó con gente de distintas provincias de Argentina, incluso vino gente de Uruguay, no me acuerdo si de Chile y de Paraguay, creo que de Paraguay y de Uruguay. Bueno, y no vino más gente porque este país es muy inestable y entonces vos podés llegar acá, pero la comida es carísima. Y nos habíamos ideado algo de que si vos tomabas el curso acá y eras de Rosario, vos podías decir si tenías espacio para recibir a algún bailarín en tu casa durante todo ese tiempo. Así vino mucha gente sin pagar alojamiento o pagaban algo mínimo para colaborar con la casa. ¿Por qué cuento todo esto? Que son minucias de hace 20 años, porque no hay nada que sea independiente y no hay no hay ningún sistema de relaciones que sea independiente. No hay creaciones que no sean copia de algo, porque la copia es el aprendizaje en parte, aprendemos copiando, y no hay lugares en donde las cosas lleguen y se hagan por arte de magia. Todo es parte de un proceso que en parte para nosotros es invisible y otra parte o la hacemos nosotros o la hace otro. Pero de todo lo que sucede, nosotros conocemos la mitad de las cosas. Paxton odia el cemento.
y venía una recontra ciudad. No tanto. Una recontra ciudad, sí, llena de cemento, sí, 1,5 millones de habitantes, sí, también, y con un montón de dificultades propias de las ciudades. Pero es una ciudad que está al borde del río. Entonces, no fue casual que él dijera que sí después de ver a Rosario en el mapa. ¿Sí? Y cuando lo invitaron a Buenos Aires dijo no, porque es mucha ciudad. Yo me tomé eso y de mis propios rulos y escribí ese artículo en el que yo establezco una conexión, quizá ficticia, pero en la que intenté proponer eh, intenté sugerir que el hecho de que hubiera estado Paxton acá era el resultado de un montón de procesos y que uno de esos procesos era que viniera gente que no era de acá. Vino gente de una provincia de aquí que se llama Misiones, que está en el Mato Grosso prácticamente, digamos, entre Paraguay, Brasil y Argentina, con las cataratas del Iguazú, gente con la que Paxton enganchó rápidamente, y es gente que viene de un lugar muy caluroso, muy húmedo, casi selva. Bueno, selva. Yo quise mostrar en ese artículo que absolutamente todo es parte de un proceso y no hay nadie que sea dueño del proceso. En particular, hubo otros artículos que leí que hablaban de cuánto los había cambiado el Contact a sí mismos, a los autores, ¿no? De cosas muy personales, no, de cosas muy individuales, en un estado, no es crítico hacia los demás, es una elaboración mía, en un estado que para mí es ficticio. Uno es un ser humano con determinadas características que la mitad es personal, tuyo, digamos, es tu propia creación, pero la otra mitad es el resultado de todo lo que haces con todo lo que está por fuera de vos. Las personas, las plantas que tenés en tu casa, la comida que comés, los zapatos que te pones, las obras de arte o no que ves cuando salís de tu casa hasta tu trabajo. Entonces, no hay ninguna creación que sea aislada. Mi intención fue esa, y en realidad todo es individual y colectivo, no al mismo tiempo, sino que se conjuga permanentemente, si no, no habría manera de hacer nada. Esa fue la intención de ese artículo y por eso yo de una manera, yo sé que fue un poquito forzado, pero me gustó. Hice un paralelo entre por qué Paxton llegó a Rosario y no a otro lugar, que fue la primera vez que él estuvo en América Latina aparte. Y te va a la ciudad donde nació el Che Guevara. ¿A quién le importa? ¿No? Es como hacer todos esos paralelismos locos. ¿Por qué llegó acá y no fue a otro lado? Sí, porque había un trabajo, pero no un trabajo desde lo fabril, lo técnico, sino había unas corrientes y unos procesos que hicieron que él pueda venir acá. Yo lo que pienso personalmente, es que él pudo venir acá porque vino gente de todas las provincias de Argentina o de la mitad de las provincias de Argentina. Si no, no hubiera podido llegar acá. Esa idea de copia y proceso. Pero el manglar sí es muy probable que lo haya convocado también y ese espacio, Sí. naturaleza, conectando con lo que nos decías al principio, que también el arte pues está en la naturaleza, ¿cierto? Sí, No es en solamente una especial acá producción. porque, sí, y en especial porque está en el imaginario de todo el mundo en esta ciudad o en todas las ciudades sobre las que está este río. Es un río ahora un poco bastante agonizante, pero igual tiene una fuerza muy poderosa. Es un río de mucho caudal, de mucha fuerza y de mucha vida vegetal, animal.
para los guaraníes, que es la cultura nativa a los lados del río Paraná, es un río sagrado. Entonces, incluso muriéndose, no pierde su sacralidad, su fuerza. Y toda esta ciudad en particular está todo, es el centro de la ciudad. Vos decís, yo te digo la palabra centro y vos qué pensás, un objeto, digamos un círculo, y en el medio algo. Bueno, el centro de esta ciudad está sobre el río. Ningún centro. Todo lo que, las referencias de la ciudad son sobre el río. Entonces está muy volcada al río, está en el imaginario permanentemente. Y vos desde esta orilla ves la otra, allá lejos, 2 kilómetros allá, y ves que del otro lado hay verde y pájaros. Y de este lado, bueno, ciudad. Sí, sí, yo creo que todo eso opera. Lo que muchas veces pasa es que opera no en el inconsciente, sino que opera en el automático. Lo veo todos los días, entonces es como una cosa así. Un compañero de vida. Mm, Bueno, haciendo un viraje hacia otro punto, pero también me parece que va en camino de ese relatar lo invisible, también corporizar lo invisible. Conversemos sobre tu experiencia en la revista. Ya son un poco más de 20 años, ¿cierto? Con esta gestión de la revista Oda, que con mucho gusto Marcela nos comparte un WeTransfer para descargar pues los números. sí, con gusto. Sí, muchas gracias. Mm, Pues, ¿qué nos puedes contar de esa larga trayectoria por un lado, de pensar, escribir, formular el pensamiento y la danza, sobre esas preguntas en que siempre nos atañen, bueno, cómo se escribe sobre la danza y Sobre la sobre llevar también 20 años en pues en o más de 20 años en este empeño esperando que siempre tengamos lectores y escritores, escritoras, ¿cierto? De parte y parte, porque pues al ser efímera se escapa, pero también como que se va evaporando y si no seguimos en este trabajo, ¿qué será? ¿Qué podrá pasar? ¿Cierto? sí, yo creo que si no hablamos por nosotros, alguien va a hablar diciendo que nosotros pensamos cosas que algunas pensamos y otras no. Alguien va a hablar por nosotros. Esto es muy claro, no sé en el caso de Colombia, pero en el caso de Argentina es muy evidente, hasta casi chistoso, no, ridículo en realidad. Eh, los, mm, Aquí hay antropólogos que siguen hablando por boca de siguen hablando de las culturas originarias y escriben libros sobre eso, pero los muchachos originarios no abrieron la boca, no les preguntaron, o hablan como si ya no existieran. Bueno, entonces, eh, ¿quién habla por nosotros? Yo hago esos paralelos, no es que, entre paréntesis, meto una cuñita. Eh, Hago esos paralelos con los indígenas porque tiene que ver con mi historia personal, pero cada uno puede hacer el paralelo con lo que fuere, de su vida personal o de otro tipo de experiencias. O tuvo ninguna de esas experiencias, pero piensa que, ¿sí? Cierro paréntesis. ¿Quién habla por nosotros? Bueno, y para hablar, ¿quién habla por nosotros es una cosa? Y luego, me siento a escribir. ¿Y qué escribo? Si yo bailo. Bueno, pero puedo contar en mis palabras, con mi rigurosidad. La rigurosidad permite que el otro entienda. Cuando los nenes empiezan a dibujar, viste que hacen mamarrachos. Y uno les dice, qué lindo. Y en el fondo vos decís, ¿qué dibujó? ¿Qué dibujó este chico? Bueno,
Entonces la rigurosidad tiene que ver con eso. Con el tiempo van dibujando mejor y ahí decís, ay, banana, dibujó una banana, ¿no? Lo llevo a ejemplos sencillos porque en realidad muchas veces las resistencias son cosas sencillas a vencer, pero hay que vencerlas. Y eso es como una lucha personal. Muchas veces uno se sienta a escribir y dice, ¿y ahora qué voy a escribir si yo soy bailarín? Bueno, podés escribir de muchas cosas teniendo alguna rigurosidad en lo que querés decir. O sea, saber qué querés decir, o a lo mejor describir lo que ves, tener en claro aunque sea una cosa para poder escribir de eso. Que no significa que seas un gran escritor, sino empezás escribiendo como hiciste tu primer año de clases de danza y que vos decías, oh, ¿aprenderé alguna vez esas secuencias tan largas que hacen los de los cursos avanzados? No, seguro que nunca. Y después de 4 años te aprendías eso con solo mirarlo una vez, ¿sí? En el proceso es hacerlo. Cuando empezamos a hacer la revista con 2 amigas, lo que nos pasaba era que todo lo que estaba escrito era la historia universal de la danza de Kurt Sachs en castellano y unas revistas perdidas que hubo en los años 80, soy una persona mayor, en los años 80 que publicaba el Teatro San Martín de Buenos Aires, bueno, un centro cultural bastante importante, porque fue, no vanguardista, pero porque traía otro tipo de obras, de obras artísticas. No había que leer, todo lo que había era en inglés. Entonces, bueno, quisimos empezar a armar esta revista, la armamos de hecho, y que hubiera material en castellano, por más que fueran cosas sencillas, a veces gente más, con más experiencia nos decía, pero están publicando a gente que es muy inexperta, no importa, tiene que existir el lugar. Si no hay un lugar, nunca los escritos van a aparecer o van a estar guardados en un cajón ahí en el fondo y de vez en cuando los vas a leer vos solo y vas a decir, oh, qué bueno que estaba esto. Y nada más. Y la idea era compartirlo. Ese fue un poco el motor de que a raíz de eso indagamos bastante en aquel momento y no había publicaciones en castellano sobre danza. A mí lo que me interesó desde el primer momento es que sabiendo que esto iba a ser totalmente autónomo, autogestivo y no iba a tener apoyo a hacerlo digital. Bueno, hicimos los 2 primeros números impresos porque yo estaba con otras 2 personas y bueno, votamos y salió impreso y después no se pudo sostener. Y la idea era que se moviera mucho la revista. Eso fue más o menos. Después en el 2001 me fui a Barcelona y la seguí haciendo desde allá y bueno, nada, llegamos hasta acá. Después de la pandemia, en el 2021, publicamos el último número y esperamos pronto volver a tener tiempo para hacerla, porque lleva bastante tiempo. Y como lo hacemos con aporte de trabajo de todos los que participan en la revista, bueno, a veces ese aporte de tiempo es difícil materializarlo. Pero un poco esa revista tiene que ver con eso, con quién habla por nosotros y además qué dicen de nosotros. Yo prefiero que hablemos mal o incompleto o rústico, pero que hablemos nosotros por nosotros. Siempre es mucho más interesante, porque cuando hablan las ciencias sociales, no está mal, pero hablan desde eso, desde las ciencias sociales, que está tan lejos del arte como, no sé, Tierra del Fuego de Alaska. Está muy lejos, queda mucho afuera. Y en eso también en eso de hablar, que muchas veces uno no se anima a escribir, esto es una idea, ¿eh? No es para nada, ni siquiera una verdad personal, pero sino, ¿por qué adoptar? ¿Por qué adoptar
para hablar de la danza un lenguaje académico de las ciencias sociales. ¿Por qué no inventar un lenguaje propio? Inventar en el sentido de que no sea de las ciencias sociales. Y no por tirarme en contra de la academia para nada, sino las ciencias sociales, ejemplo. No, porque estamos conversando en esta grupalidad, grupo. O, sí, porque los sentires, no, es la percepción de las sensaciones, ¿sí? Entonces, hay toda una corriente de las ciencias sociales que crea un determinado tipo de términos que no son efectivos, porque la danza, si hay algo que tiene, que es efectiva, porque no es un campo lábil de ideas. No, si vos te digo, el brazo va hasta acá, y vos me haces así, el brazo va hasta acá. Sí, es algo muy concreto. Entonces, ¿por qué dejar a un campo de las ideas que hablen por nosotros? Escribamos, animémonos. Es por eso. Y la experiencia de la escritura siempre es reveladora, pero de uno mismo. Ay, mira lo que escribí. No sabía que podía escribir tan bien. De verdad pienso eso. Se lo mostras a alguien y te dicen, buenísimo. Y esa también es una experiencia muy enriquecedora. Sí, el compartir y como dices, pues con nuestros propios términos también, y nuestras formas, propias maneras de narrar. Sí, Bueno, em, yo sí. veo como, pues en términos de naturaleza, un sistema, una ecología, a ese llamamiento, pues a ese llamado que haces también de que la danza pues requiere, merece estos trabajos colectivos. Pues creo que podemos ir abordando las preguntas. Quienes quieran también escribirlas, como la profe Vivi, aquí hay ya una pregunta escrita, o pueden abrir sus cámaras mucho mejor y micrófonos para preguntar directamente. Yo sé que Vivi en este momento está en tránsito, pero muchas gracias, Vivi, por la pregunta. La voy a leer para que todos la tengamos acá. Marcela, muy interesante la propuesta de corporizar aquello que históricamente Occidente ha invisibilizado a partir de arquitecturas restringidas que invalidan lo esencial del cuerpo y su capacidad de racionalización ante diversos ambientes. Tiene mucha razón respecto a la relación que haces con la naturaleza del arte, lo natural del arte, que supongo solo es posible reflexionar una vez se toma distancia crítica frente a eso que se ha legitimado con gusto y por ende ha homogeneizado los modos de hacer, producir e incluso percibir el arte. La pregunta es, ¿la categoría o palabra danza se deslegitima frente a un modo de entenderla como naturaleza? De ahí lo corporal como esencia de tu trabajo. La danza es una narrativa. Es simplemente una narrativa. Lo que pasa es que es una narrativa elemental, como la música, porque tiene que ver con, bueno, le voy a decir una obviedad para todos, tiene que ver con el ritmo y la fluidez. Entonces, la danza en sí misma es la narrativa y es la representación. Y es en sí misma, es el proceso de síntesis de la simbolización, independientemente de si lo hace una cultura u otra, si lo hace un grupo o una persona o el tema que elijas para una creación. Es la narrativa en sí misma. Es la abstracción en sí misma, igual que la música. Igual que la música. El proceso de la letra es bastante distinto.
Por eso no digo la escritura, sino que es la narrativa en sí misma igual que la música. La diferencia es que es, digamos, el objeto de una es el sonido y de la otra es el movimiento de la materia densa. Sí, eso es lo que creo. No sé si respondo lo que llegaste a preguntar, pero espero que sí. Pero básicamente es eso. Entonces salir, la razón, lo que les decía antes es esto de que la razón es una herramienta muy chiquitita, que es una herramienta y es muy útil, no es una mala herramienta. Lo que pasa es que no puede copar el mundo entero. Por copar el mundo entero estamos como estamos. ¿Sí? La lógica, lo material, lo útil, elimina toda narrativa posible. En tanto que las artes no. Las artes aumentan la comunicación y el poder narrativo, de la narrativa. Eso pienso. Muchas gracias. No, por ¿Alguna favor. otra pregunta? Bueno, mientras se van animando, a mí me gustaría que nos ampliaras sobre, que nos contaras más sobre cuando dices tu sistema de pensamiento, tu visión, tu enfoque de acercarte hacia el mundo. ¿Cómo es esa perspectiva? ¿Cómo es ese sistema de pensamiento? Que es complejo explicarlo, yo sé, pero No, te lo voy a decir en una sola frasecita. ok, Así nomás, 5 palabritas, listo. 4 monosílabos. ¿Por qué no ser uno mismo? ¿Por qué no ser uno mismo? Pero no lo digo en el sentido, liberémonos y nos damos las manos, que está todo bien con eso, pero ¿por qué no ser uno mismo? Entonces, para ser, primero es lo que experimento de mí misma, lo que observo, lo que reflexiono, y también, ¿por qué no ser uno mismo? ¿Por qué no dejarte ser vos misma? Y ahí, lo que te cambia es el punto de encaje, es el lugar en el que vos te sitúas para observar algo, para abordar un tema o inventarte una profesión. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que vos estás buscando? ¿Qué recursos tenés? ¿Qué tendrías que conseguir? ¿Qué tendrías que conseguir pero sabes que nunca lo vas a conseguir? Digamos, tener una especie de no realidad aumentada, pero poner una lupa sobre 3 o 4 cosas que son esenciales para construir un punto de vista. El punto de vista no es fijo, digamos, tu perspectiva de las cosas, por supuesto, va transformándose con los años. Yo tengo ahora cerca de 60, mira lo que digo, tengo 57 años, no es la misma que cuando empecé a bailar a los 19, pero hay algo que sí es lo mismo. Es el interés por el conocimiento, la rigurosidad con los conocimientos, pelearme con la academia todo el tiempo, a veces quisiera pelearme menos. Pero entender que la razón es una herramienta y los sentidos organizan todo el conocimiento. En el momento en el que vos ya sabes que estudiaste, analizaste, ensayaste, ya sabes todo, lo único que te queda por hacer es guardar la herramienta de la razón y ponerte a bailar. Si no la guardás a la herramienta de la razón, haces danza, pero no bailas. Haces clase arriba de un escenario y no bailas. Todo el mundo, cada persona tiene un sistema de percepción del mundo. Hay que conocerlo, hay que buscarlo, indagar. En ese sentido, no es como una epifanía ni mucho menos, pero en ese sentido, estar cerca de gente que es de otra cultura a la tuya es bárbaro, está buenísimo, porque todas las culturas funcionan, todas. Todas en algún momento siguen viendo o vieron el mundo como una unidad, llena de diversidad y que funciona para todo. El hecho de que no funcione es algo bastante reciente, así que
es algo que también se puede llegar a evitar o tratar de modificarlo de alguna manera. Todo el tiempo tengo la duda de si te estoy respondiendo a las preguntas o no, espero que sí. Sí lo estás haciendo. Bueno, gracias. En mi caso, mira, les cuento una pequeña anécdota personal. Yo siempre supe que era indígena, porque yo veía en los libros de la escuela que decían, hablaban de los indios todos muertos, y así, que todos estaban muertos y ponían los dibujitos, y yo decía, se parece a mi papá, yo me parezco a esta. Y volvía llorando a mi casa, diciéndole a mi mamá, ¿por qué dicen que esta gente está muerta? Yo soy igual. Entonces ella me explicaba, mi mamá es rubia casi paya, y mi papá no, por supuesto. Bueno, entonces ella me explicaba a mi manera de 7, 8 años. Pasaron los años y un día yo ya tenía 20 y pico, 24 más o menos, 24, 25, y mi papá me llama, vivía en otro pueblo él, agarra un papel muy grande, una fibra de esas de trazo grueso, dibuja un mapa de la provincia de Buenos Aires, me dice, bueno, y me pone 5 apellidos indígenas, y me dice, alguno de estos somos nosotros. La provincia de Buenos Aires es grande como España. Y dobla el papel muy grande, chiquitito, hasta que se hace chiquitito y me dice, bueno, busca nuestro apellido original, porque yo ya me cansé de buscarlo. Finalmente lo encontré con ayuda de un monje. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno puede pensar lo que sea de uno mismo, o puede empezar a pensarlo ahora o ya lo venía pensando, pero en realidad lo único que uno puede hacer es observarse y observar cómo funciona el resto, y realmente uno encuentra, con su punto de vista y sus características personales, la manera en la que todos los engranajes, horrible palabra, las piezas, otra mala palabra, empiezan a enganchar, se encuentran, y uno puede tener un pensamiento único que al mismo tiempo refleja lo colectivo, que es lo más interesante. Basta, me callo. No, si estamos aquí para conversar. Bueno, a ver, chicas y chicos, ¿alguna pregunta? Aprovechemos. Cada vez más tímidos con estas virtualidades. Bueno, el encuentro siempre es mejor. Sí. Mientras se Bueno. animan, se animen o no. Sí, Sofía, Ah, un mensajito, bueno, Vivi nos vuelve a escribir un mensajito para impulsar a la investigación, creación de los estudiantes para que se animen a ser rigurosos con sus propios trabajos. Ya lo has mencionado, pero algo bien inspirador de ese sistema de pensamiento tan honesto y intuitivo. Porque esa mezcla entre rigurosidad, intuición, también no dejarse dominar tanto por la razón, no es fácil de llegar allí. mira, la razón es lo que decía antes, es una herramienta muy efectiva, chica pero efectiva. Si es muy grande, termina siendo autopunitiva, o sea, castigándote a vos mismo, o si querés un lenguaje más extremo, eh, te terminas autocastrando. Por eso hay que tenerla como dominada, ¿no? La usada la herramienta y a la cajita. No la dejas arriba de la mesa, no, a la cajita. Bueno. Todo el mundo, cada persona de alguna manera forma parte de una parcialidad cultural. Todas las parcialidades forman una cultura, por ejemplo, la cultura colombiana. No hay una identidad. En realidad la identidad son todas las parcialidades juntas. ¿Cuál es tu parte? ¿Cuál es tu parte? De todo, si yo me imagino Colombia, me imagino colores, verde, siempre me imagino verde, fucsia, el mejor café que tomé en mi vida, y muchos peces.
Y después, gente con la mirada muy viva, que te preguntan algo, estoy haciendo memoria, por eso cierro los ojos, que te preguntan algo y esperan la respuesta. Aquí, que la gente habla muchísimo en las ciudades y que, bueno, tenemos problemas con la soberbia muy serios y lastimosos, que alguien espere la respuesta es como, wow. Bueno, todas esas cosas forman las parcialidades, constituyen todas las parcialidades. Bueno, ¿cuál es tu parcialidad? En eso, uno es riguroso y benévolo, porque si son riguroso y castrador, no creas nada. Bueno, riguroso y benévolo. Entonces, ¿cuáles son las parcialidades? ¿Cuál es tu parcialidad? Y también, ¿cuáles son las temáticas que a vos te interesan? Yo no sabía que mi temática principal era el agua. Todas las obras que hice en mi vida eran en relación al agua. Pero hasta que una amiga me dijo, ¿y en qué año empezaste a trabajar sobre tu idea esta del agua? Y yo la miré y le dije, nunca. No, me dijo, mira, escribiste esto, hiciste esta obra, hiciste... ¿Qué me estás diciendo? Bueno, me falló la observación, si no hubiera podido sacar más partido. Entonces, creo que un poco se trata de indagar en esa parcialidad, en ese punto de todo el universo de colores, indagar en las temas, ver bien qué temáticas te gustan, pueden cambiar, o si te interesa la creación o las experiencias sociales de la danza, ir individualizando. No son elecciones de por vida, son muchas circunstanciales. Y también algo que me anoté justo antes de empezar la charla, establecer una única cosa que para mí funciona como la verdad, que la originalidad en la creación es la copia que uno desconoce, la copia que se produce en el aprendizaje y la sinergia con otros, la sinergia de ideas, digamos, no hay, bueno, un río es lo más sinérgico que vos podés encontrar, porque el río recorre y lleva todo, une energías. Encontrar esa, como encontrar ese lugar en donde tu originalidad es tu parcialidad, es la temática que elegís, es son las sinergias que armás y cómo vos haces la reproducción de las copias a través de las que aprendiste. Eso, parcialidad, temática, sinergia, copia, originalidad. Y a mí, como conclusión de esto, lo que me encantaría es que en un mes, dos, el tiempo que sea, algunos de todos los que han participado de esta charla me escriban y digan, quiero publicar algo. ¿Me haces un lugar? Por supuesto. Porque además siempre hemos publicado todo lo que ha llegado. Bueno, no, una vez no, porque hablaban de algo un poco racista, entonces dice, agradecimos la colaboración, pero no lo publicamos. Una sola vez. Bueno, Antes de ir con Natal, vamos a revisar dos preguntas y comentarios que hay acá. Yo creo que la de Sofía está pues respondida, pero sin embargo la voy a leer. Acorde a lo que mencionabas de ser una misma, me surge la pregunta, ¿cómo desde la danza podemos ser nosotras mismas o comenzar esa búsqueda? Teniendo en cuenta que muchas veces la técnica o todos esos elementos aprendidos abundan. Va en consonancia con lo que nos mencionabas de bailar fuera de la casita. son todas partes de lo mismo. Sí, El problema de la técnica es el mismo problema de la razón. Entonces, muchas veces el lenguaje de movimiento que ejecutas es la técnica. Y en realidad, la técnica es una gimnasia para que puedas bailar, para que puedas, digamos, dar plasticidad a tu organismo. Descubrir el lenguaje, aparte, la única manera de descubrirlo no es improvisando. La improvisación ayuda mucho, no el contact improvisación, sino la improvisación en general en danza. De esto los músicos saben mucho, los músicos de jazz saben mucho más, porque es
¿Querés hablar de improvisación? Anda a una jam de jazz. Pero fundamentalmente volver a la cajita, a la herramienta técnica académica, para que surja un movimiento que tenga que ver contigo. Suena muy New Age, pero de verdad que hay que... Uno empieza haciendo un garabato de lenguaje, pero si persiste, vas a empezar a encontrar movimientos tuyos que son hábitos y otros movimientos que constituyen lenguaje. Y a partir de eso que constituyen el lenguaje, vos podés desarrollar otro tipo de alfabeto de movimiento, por decirlo de una manera muy concreta. Y con eso, y con tus propias ideas, puede surgir esa narrativa particular de la que hablábamos antes como parcialidad, sea individual o sea colectiva, pero que sea una narrativa que responda a algo y no a una técnica. Incluso los grandes bailarines de ballet, porque si querés rigurosidad académica no hay más que alto que eso, realmente los más bailarines de ballet más interesantes son todos los que usaron la técnica como una herramienta, no como un fin en sí mismo. Eso es muy, muy interesante. Poder pensarlo y después, por supuesto, pasar a la acción, porque todo lo que hablamos hoy no tiene sentido si después de todo esto nadie baila. Si hablamos y nos quedamos en escribir y nada más, no existe la danza. Digamos, la escritura podría llegar a pensarse como una herramienta, sí, una herramienta menor de la danza, pero sí hay que bailar, hay que estar plástico para poder hacer todo eso que imaginás. Imaginas solo e imaginas con otros, no hay creación individual. Bueno, no sé. Sí, yo creo que sí, sí, bastantes claridades y perspectivas diversas. Mm, hay una pregunta por parte de Martín que te escribe, ¿la sensación de creación es la misma en la actualidad o se ha transformado? Y luego vamos con Natal. La sensación de la creación, ¿Es la misma en la actualidad o cómo se ha transformado entre todos estos años tuyos? Sí. en mí, Sí. en mí o en lo que yo veo del medio. Martín, ¿nos puedes aclarar si es, sí, en Marcela o ya te estoy habilitando con el audio? O puedes escribir en las dos. En las dos. Yo creo que la danza en la actualidad está representando, bueno, sí, que está representando la complejidad del momento que se está viviendo. Entonces creo que en general, es una generalidad como tal, es injusta, pero en general lo que veo a mi alrededor es que la danza de poca inversión de recursos, que es la mayoritaria, los pequeños grupos, los grupos que se arman porque quieren y nada más, y que bailan en los lugares que pueden, todas las veces que pueden, eso, por lo menos aquí, está desapareciendo. No significa una desaparición eterna. Es como que esa falta de estructura cada vez mayor que toma a más cantidad de gente en el planeta, también está llegando a la danza. Entonces, en ese sentido, lo que se ve de creaciones es eso, se ve una gran pobreza, pero una pobreza fruto de la alienación, no una pobreza fruto de no tener un recurso. No sé si me explico. Sí. Y
a mí eso me preocupa porque habla de que hay muchos recursos usándose en cosas muy concentradamente, en que no hay, bueno, lo que se ve en las economías de los países también, ¿no? En una gran concentración de riqueza en pocas manos. ¿Qué creo yo? Yo nací en el 66, así que les podría decir algo súper hippie ahora. Salir a bailar a las calles y que no nos importe nada. Sí, por eso hicimos la rave de danza y la sostuvimos lo que pudimos. Eh, no sé qué propuesta podría hacer al respecto. Creo que, digamos, no hay vuelta, hay que volver a encontrarse. No, es que no hay otra forma, porque nosotros la experiencia en la tierra que tenemos es la corpórea, la densa. Y físico es movimiento. Y para nosotros movimiento es danza. Ya está. No, no hay mucha más ecuación. Pero no está fácil llegar hasta ese momento. Eso creo que en ese sentido la gente más joven tiene una gran oportunidad de hacerlo. No porque nosotras más grandes, o yo más grande que todas, no podamos hacer, no, para nada. Sino porque hay que volver a una danza intergeneracional, donde se aprovechen los recursos, los conocimientos de todos, que es como se transmitían antiguamente y en la actualidad los conocimientos. Bueno, nada, listo. Sí, esa propuesta. Poco vista de pensar Bueno, en... sí, 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 sí. Es muy sí. valiosa. Hay que pensarla. Muchas Hay que gracias. pensar fórmulas, Sí, pero gracias a vos, Martín. Pero bueno, saber que todo eso tiene que ser una narrativa, porque si no es solo una experiencia social, que está bien, pero si vos querés construir obra, tenés que generar una narrativa. sí, Digamos, todo esto que es tan más espiritual o más, no sé, de pensamiento personal, para que opere en la danza, tengo que pasar todo eso que pienso y todo eso que siento a una narrativa, que me la tengo que inventar, y sí, porque además con los pocos recursos que hay, si vos vas a utilizar solo la técnica, la gente con más recursos va a bailar y vos no. Vos vas a ser el espectador. Entonces vos tenés que generar tu propio lenguaje y tu propia narrativa para que vean tu parcialidad, que eso es lo que no se puede intercambiar. de acuerdo. Natal, Bueno, por favor. Ahora sí, adelante. Hola, buenas noches para todas. Muchas gracias. Qué rico volverla a ver, maestra Carolina. Encantador encuentro con Marcela. No la conocía, pero ya descargué todas las revistas porque escucharla de verdad que me hace cuestionar, inspirar mucho porque ando también como en esa búsqueda, bueno, sí, ¿qué escribimos? Pues, ¿y cómo lo escribimos? Y sí. bajo eso, pues es mi pregunta. Y es desde dónde erradicar esa rigurosidad en la escritura de la danza o qué pautas nos puedes regalar, Marcela, para que esta escritura no siga siendo permeada por la escritura de otras ciencias, porque si bien uno a veces se evoca y expone su sentir, toda su experiencia vivida desde la danza, siempre llega un momento donde uno recurre como, ay, bueno, ¿y qué dice la ciencia? O qué referente busco que me apoye a lo que yo estoy diciendo que ya viví. Entonces, ¿cómo generar y cómo ser un agente de una escritura de la danza, pero que también tenga esa rigurosidad? ¿Qué pautas me puedes o nos puedes regalar para seguir generando ese tipo de escritura? Gracias. Un gusto. Eh, Todo tiene un punto de encaje.
Digamos que todo parte de una conjunción de lugares, ideas y a veces de poderes que nos son ocultos, no poderes, no poderes ocultos, sino que nos son ocultos. Entonces, cuando uno recurre a la rigurosidad académica, que está perfecto, digamos, uno empieza a escribir, uno escribe para uno, digamos, escribo para mí sobre una experiencia de danza o lo que yo imagino, lo que pienso o lo que vi, un escrito crítico, lo escribo para mí, lo leo y sé, cuando lo leo en voz alta, que si se lo doy a alguien no va a estar bien escrito. Bueno, primero ver las cuestiones que tienen que ver con el idioma, todo eso perfecto. Es algo que te podés imaginar sin que yo te lo diga, eso seguro. Cuando recurrís al material académico, que te repito, está perfecto, no tenés que olvidarte de dónde salió ese conocimiento, en qué año se produjo ese conocimiento y en qué país y bajo qué circunstancias. Me vas a decir, ay, pero me mandás a estudiar historia, yo te preguntaba otra cosa. No, solamente que observes de dónde salió ese conocimiento para saber, para ver si realmente es una herramienta que va a doblegar tu pensamiento o si es una herramienta que te va a abrir las puertas a cosas que no conoces, sean académicas o sea tu propio pensamiento. Fundamentalmente eso, porque el conocimiento académico tiene muchos pliegues. Hay muchos investigadores interesantes, pero hay gente que por Dios sigue colonizada y nunca llegó a América y nacieron acá. Bueno, acá en Argentina pasa mucho eso. Entonces, eso te diría que por favor pienses cuando llegues a tomar las herramientas académicas, que pienses por un momento de dónde sale ese conocimiento al que estás recurriendo. Ante muchas cosas te vas a revelar y alguno que otro te va a ir gustando. Y por supuesto, siempre si podés echar la mano a algún filósofo o pensador indígena, siempre te va a resultar muy revelador, porque no tienen toda esta fragmentación en su pensamiento y te va a orientar mucho para la escritura. Eso. Eso, que te fijes en cuál es el punto de encaje del escrito de ese autor académico al que estás recurriendo o esa herramienta académica a la que estás recurriendo, para saberlo, no para odiarlo irrestrictamente, sino para saberlo. Entonces, no hay nada oculto ahí, porque en definitiva, en especial en América, la cultura es realmente una combinación de un montón de cosas, muchas que se las ha dejado invisibles, pero ya son más las invisibles que las visibles, entonces ya como que se empiezan a filtrar hacia la cultura académica, hacia el mundo académico. Entonces se vuelve más interesante, más realista, ¿sí? La razón no es realista, es eso lo que le pasa, porque es solo una herramienta. Me había quedado eso por decir. Eso básicamente te diría. Que te fijes de dónde sale ese conocimiento al que estás echándole mano, para ver si combina con lo que vos estás pensando y que no doblegue lo que estás pensando, porque seguro lo tuyo es más interesante. Eso. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que para ir cerrando, Valeria, no sé si quieres que lea la pregunta o la quieres hacer directamente a Marcela. Bueno, la puedo leer. Valeria te escribe, muchas gracias por el compartir de las experiencias. ¿Cómo animarnos al registro y a ser rigurosos con la creación y escritura de la misma sin el sentimiento de que este es un ejercicio descorporeizado? Golosa, golosa le diría. La pregunta está buenísima, pero la respuesta que tengo es muy sonsa.
te tiene que gustar mucho lo que escribís. Tiene que representar tu sistema de pensamiento. Realmente es eso. Pero no te tiene que gustar de la manera narcisista, no, sino que vos digas, yo escribí esto. Y sí, lo escribí yo, ya está. Está bueno. Está bueno. Y se lo das a otro y te dice, está bueno, igual acá al final no entiendo medio este párrafo, pero porque me parece que sí, pero no. Entonces retrabajas, leyendo con otros. No, es lo único que tengo para decirte. Y la verdad es que es escribiéndolo. Escribiéndolo. Pero ahí vos te tenés que hacer una bendita trampa que en la cultura occidental es tremendamente difícil, aunque es una soncera. Es, ¿estoy escribiendo o estoy escribiendo? ¿Sí? El tema del narcisismo, más en la danza, poder hacer el ejercicio autocrítico, pero no lacerante, de correrlo un poquito, correrlo, gentilmente, amorosamente, pero eso. Realmente es resonsa la respuesta, pero es eso, es la práctica y es hasta que te guste. Porque cuando te guste objetivamente, vos, digamos, la cultura occidental tiene un narcisismo muy grande por todo esto de la fragmentación del discurso, la fragmentación de la vida. Entonces, donde ponen a la persona en el centro y de todas las personas a una en particular. Entonces es muy difícil despegarse de eso, pero se puede. O por lo menos matizar, divertirse un poco, mandar al narcisismo de vacaciones un ratito. Uno puede construir una objetividad, uno puede autoconstruir objetividad. Podés ser crítico y podés ser autocrítico sin dañarte. Y eso te va a dar esa satisfacción y esa objetividad que necesitas para escribir. Yo sé que suena súper sonso, pero próbalo. ¿Cuánto te debo? ¡Ah! Perdón. Bueno. No es súper sonso. Yo creo que ese llamado del narcisismo es muy importante también alertarnos con esa, porque sí, pues Sí, es una gran sí, trampa. sí, pero porque el sistema educativo también utiliza mucho esa herramienta. Sí. En general, en la danza un poco más. Yo mido 1,60. Cuando empecé a estudiar, lo primero que estudié en la escuela era ballet. Y me decían, ay, tenés tantas condiciones, pero me di 1,60. Eso es el narcisismo. Nada. Bueno, Pues son muchas cosas que se están deconstruyendo, bueno, hay que seguir haciéndolo. sí. Tener voz. Lo único que desconstruye todo este desmadre es tener voz. Es saber que la parcialidad sos vos y la colectividad todos. Y ahí se construye todo el mundo de la danza o el mundo de la obra, el mundo de tu narrativa. Pero sí, son herramientas básicas, pero bueno, funciona así. Bueno. Muchas gracias. No, cerremos con Marcela, que tenía la mano, qué pena. ¡Ay, perdón! Sí, una tocaya. Sí, por aquí. Hola, buenas noches, Marcela. Yo soy Marcela. Quiero decirte que tus palabras me resultan muy envolventes, como que me tienen así en la cabeza, en el cuerpo, en el corazón, como muy, muy tocada, como que siento que quiero conocerte más y en cuanto a eso, pensaba que en tu movimiento de pensamiento, como que también un poco volcando esas palabras que las ciencias sociales nos tienen tan marcadas, como que me gustaría comprender y saber como cuáles han sido las personas o las ideas o las acciones que te han guiado pues como a pensar lo que piensas también, que en términos de las ciencias sociales serían como los referentes, ¿cierto? Como saber, no sé, un libro, poesía, ya nos mencionaste como pensamiento indígena, pero sí es como, quiero como, sí, reconocer que, por qué momentos has pasado para que este movimiento de pensamiento sea así.
Sí, sí, porque además si yo te doy una respuesta, no es que vos vayas a copiar eso, es que vos con esa respuesta vas a decir, ah, bueno, y a ver yo tengo, aquel pensador, aquella tía siempre me decía tales cosas. Es, digamos, uno usa esa especie de copia, pero en realidad lo que hace es, lo usa como un modelo temporario, porque es efímero, yo te voy a contar cosas, algunas te van a interesar, otras no las vas a poder conseguir y vas a decir, bueno, pero vos vas a hacer tu propio circuito de esas cosas, tu propio recorrido. Mira, a mí esta pregunta, una vez, una parte de esta pregunta, me la hizo Caro cuando recién nos conocimos. Algo parecido en realidad. Y yo le dije que lo que primero leía para cuando me voy a sentar a escribir, por lo menos eso, cuando me voy a sentar a escribir, antes leo un rato algún filósofo indígena o escucho alguno. Bueno, porque a mí eso me funciona porque como estoy criada y mi mente funciona así. Eh, Hubo alguien que funcionó como una referente muy fuerte, yo no sabía que iba a pasar eso, hay una compañía de danza que se llama Donna Uchisono Company, y Donna Uchisono, yo la traje un par de veces a Argentina a dar clases, hizo unas residencias maravillosas, y ella una vez en torno a la enseñanza me dijo algo que a mí, que yo lo escuché con particular interés. Sobre los buenos y malos bailarines, ella dijo y las correcciones, ella dijo, yo en general no corrijo a una persona en particular, salvo que vea que se puede hacer un daño físico, porque en realidad las correcciones funcionan para todos y uno no sabe cuando le dice algo a alguien directamente, en qué momento de su vida y del proceso de formación está la persona. Y a lo mejor le decís algo y le haces un gran daño o le abrís una puerta, pero vos no lo vas a saber nunca. Eso fue una gran influencia para mí. Y yo a partir de ahí nunca más corregí nada, pero sí guié mucho. Con el tiempo, la devolución que me hacían algunos alumnos, incluso de otras cosas, de otras disciplinas, no de la danza, me decían, es que sigo haciendo las clases pensando en las guías que vos nos dabas cuando dabas clases. Y entonces, para mí, Donna Uchisono fue de una gran influencia, solo por esta frase. Pero bueno, fue una gran influencia. Y después, pensadores. A ver si tengo algo a mano. Mira, acá hay un libro, bueno, se va a dejar de ver bien, que es un libro de otra cosa, nada que ver, pero me hizo pensar mucho. No es un libro que me gustó, no me gustó mucho, pero me hizo pensar un montón. Este es un gran libro. Después les puedo mandar a través de Caro. Bueno, sí, por favor. Se llama El pensamiento mestizo y uno podría pensar, uy, ¿de qué habla? Bueno, nada, habla de cómo con la conquista siempre los investigadores hablan de lo que hicieron los europeos en cómo la cultura europea influyó en América, pero que se habla poco, casi nada, de todo lo que cambió la cultura europea por la conquista. Cambió la medicina, la comida, bueno, la comida lo sabemos todo, pero medicina, yo eso nunca me lo había imaginado, cosas, el curare, que es la anestesia general, un montón de cosas. Entonces, bueno, voy a hacerme una lista y se la voy a pasar a Caro, porque ahora la verdad no se me ocurre mucho y hay cosas interesantes. Bueno, Pero sí, fundamentalmente yo no leo ciencias sociales. Así se los digo. No leo más, no leo más, porque es como que se quedan, digamos, como vas a la playa y te metes vestida al mar, una cosa así. Es como... Y en el arte eso es una falencia. Y nosotros somos todos artistas. Ah. Después le paso a Caro. Gracias. sí, por favor, yo te los Sí, comparto. claro. Sí, sí. Bueno, pues Bueno, yo creo que esto es una, sí, como dice Marce, tus palabras siempre sacuden, revuelven, agitan.
movilizan y visibilizan lo que tenemos corporizado, Sí, dándole la vuelta a tu título. sí. Entonces, pues Marce, de nuevo, mil gracias. Esto es un placer, siempre. Siempre a vos por tus invitaciones. Muchas gracias. Mm. Y gracias a todos. Sí, Incluso muchas que se gracias. puedan haber aburrido, también gracias. Sí, sí. Bueno, Bueno, un gusto enorme. Después te mando las lecturas. por favor, y una feliz Dale. noche. Bueno. Igualmente. Gracias a todos. Muchas gracias.